Bendiciones, queridos amigos y hermanos en Cristo, bendiciones un día más a este tu programa, a este tu canal, a un canal lleno de la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ya a la bendición de Dios y comparte el reino de Dios. Amén. Bueno, el devocional de hoy le hemos llamado Camino a la Gracia. Amén. Camino a la Gracia. Así que vamos a orar y vamos rápido al devocional. Gracias, querido Dios, por esta tu palabra. Te ruego que dé fruto al 30, 60 y al 100 por uno, y que tu palabra hoy corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo es el Señor. Camino a la gracia. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 25, verso 10. Y dice, todos o todas las sendas de Jehová son gracia y lealtad para quienes guardan su alianza y sus preceptos. Amén. Todos los caminos del Señor son gracia. Amén. Muchos piensan que el camino a la gracia es el camino de los santos. Amén. Personajes como Juan el Bautista, que le confundieron con el Mesías, y él dice en Juan 3:30, dice, él debe crecer, refiriéndose a Jesús. Dice, y yo menguar. Dice, el que viene de arriba está sobre todos. Amén. También vemos a personajes como Pablo, que también le confundieron con un dios, amén, con un dios mitológico. Y dice Pablo, dice en Hechos 14:15, también nosotros somos hombres como vosotros. Dejar estas vanidades y convertíos al Dios vivo. Amén. Y también vemos personajes como María, aunque en la Biblia no vemos adoración a María, pero fuera de ella vemos mucha idolatría. Amén. Y mira lo que dice ella misma, mira lo que dice María en Lucas 1:46, 47 y 48. Dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén. Dice, ha mirado la humilde condición de su sierva, porque desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Amén. Es decir, que a estos tres personajes, amén, a estos tres personajes no son el camino de la gracia. Amén. Los santos no son el camino de la gracia. Amén. Entonces, si María no es el camino de la gracia, si Juan el Bautista no es el camino de la gracia y Pablo tampoco es el camino de la gracia, porque a estos tres les confundieron con dioses, amén, entonces, ¿quién es el camino de la gracia? Amén. Dice 1 de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Amén. En Jesucristo. Jesucristo es el Dios de toda gracia. Amén. Y si entonces, si Jesucristo es el Dios de toda gracia, esto me enseña que no hay ni una gota de gracia en ningún otro personaje, en ningún otro ser, en ningún otro hombre o mujer, virgen, santo o como lo quieras llamar. Ninguno de estos tiene una gota de gracia, porque quien tiene toda la gracia es Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Amén. Solo en Jesucristo puedes encontrar la gracia y la fidelidad. Amén. Y no hay otro hombre o mujer en la tierra que tenga una gota de esta gracia que nos habla 1 de Pedro 5:10. Amén. Luego dice Juan, apóstol, dice, la ley fue dada por medio de Moisés, o le vino dada a Moisés, dice, pero la gracia y la fidelidad, o verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Si hoy quieres buscar el camino de esta gracia, tienes que buscar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y me puedes decir, bueno, ¿y cómo puedo tener esa gracia? ¿Cómo puedo entrar en esa gracia si yo creo en Dios? Amén. Y creo en lo que me han dicho de orar a fulano, de orar a tal. Amén.
si hoy quieres encontrar el camino de la gracia, si hoy quieres caminar por el camino de la gracia, dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a Jesucristo, todos los que creyeron en su nombre, en Jesucristo, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y dice el 13, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni por voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Amén. Si hoy confías en Jesucristo, si hoy estás en Jesucristo y tienes esa fe, amén, te puedo decir que estás en el camino de la gracia. Dice Mateo 9:13, dice, no vine a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Amén. El Señor ha venido por ti, que eres un pecador, y a por mí, que soy un pecador. Amén. Los justos ya tendrán lo suyo. Amén. Pero nosotros, los pecadores, somos los quienes recibimos la gracia. Amén. Santo es el Señor. Muchos piensan, y así se dice, que Dios tiene la última palabra. Y es cierto. Amén. En 2 Corintios 12, Pablo se pone a orar, amén, y le dice al Señor, a Jesucristo, que le quite el aguijón que tiene, amén. Y Jesucristo le dice, Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas, amén. Pablo le está diciendo, mira, Señor, tú haces de todo, tú tienes la última palabra, así que, por favor, quítame este aguijón. La última palabra la tienes tú, amén. Muchos piensan que la última palabra de Dios es sanidad. Muchos piensan que la última palabra de Dios es todo va a salir bien. Muchos piensan que la última palabra de Dios es libertad. Muchos piensan que la última palabra de Dios es mi mamá no va a morir, mi papá no va a morir, yo no voy a morir, amén. Muchos piensan que la última palabra de Dios es algo así, amén. Y cuando hemos pensado esto, que Dios va a decir esa última palabra, amén, pero ¿y si resulta que el ser querido muere? ¿Y si resulta que la sanación no llega? ¿Y si resulta que el juez te declara culpable? ¿Y si esa última palabra es que todo va a salir mal? Todo sale mal. ¿Qué es lo que pasa cuando confundimos la última palabra de Dios? Amén. Nos enfadamos con Dios, nos ponemos en rebeldía o incluso nos pasamos al lado oscuro de la fe, dejándolo todo atrás. Amén. Y yendo por donde hemos venido, por el camino del pecado. Amén. Y si resulta que la última palabra de Dios no es la que tú piensas o la que tú quieres, ¿qué es lo que pasa? Amén. ¿Y si todo sale mal? Amén. Pues mira, la última palabra de Dios, ¿sabes cuál es para el hombre? No es otra que la gracia de Dios. Amén. La última palabra de Dios es la gracia. ¿Sabes por qué? Porque en la gracia está todo lo demás. Amén. Según Salmo 36:7, la gracia es preciosa. Según Salmo 17:7, la gracia es magnífica. Según Salmo 40:12, la gracia te preserva. Según Salmo 23:3, la gracia te guía por veredas justas. Según Salmo 23:6, la gracia te sigue. Y según Salmo 94:18, la gracia te sustenta. Amén. La última palabra que tiene Dios para el hombre no es otra palabra que la gracia. Amén. Porque la gracia es más que suficiente. Amén. La gracia no es una religión, la gracia es una relación. Amén. Relación con Jesucristo. Amén. Porque me da igual en qué religión estés. Amén.
si eres pentecostal, si eres católico, si eres evangélico, si eres cristiano. Quien tiene una relación con la gracia, tiene una relación con Jesucristo. Amén. Y según Efesios 2, 8, 9, la gracia es capaz de salvar. Amén. La gracia solo se obtiene con Jesucristo. Y si tienes esa relación, estás en el camino de la gracia y de la lealtad. Amén. Dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, verso 33, dicen: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Amén. Cuando buscas el reino de Dios, ¿sabes qué es lo primero que vas a poder encontrar? El trono de la gracia, por supuesto. Dice Hebreos 4:6, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener gracia y auxilio oportuno. Amén. Y cuando tú te acercas a ese trono de la gracia, te encuentras con el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y según Salmo 119, 64, de la gracia la tierra está repleta. Amén. Según Salmo 108, 5, la gracia es mayor que los cielos. Amén. Y Pablo, que este hombre era un hombre que buscaba el reino de Dios y su justicia, mientras él buscaba esto, Jesucristo le dice: Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Amén. Es decir, cuando buscas reino y justicia, la gracia de Dios añade. Amén. Cuando buscas reino y justicia, la gracia de Dios añade. Amén. Todos los caminos de Dios son gracia y lealtad. Amén. No sabemos qué nos tiene preparado la vida mañana, pero andando en el camino de la gracia y de la verdad y lealtad, que es Jesucristo, estaremos en un buen camino. Y para terminar, Salmo 63:3, que mejor que la vida es tu gracia. Mis labios te alaban, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.